7 de la mañana con 27 minutos. Muy buenos días. ¿Cómo amaneció? ¿Qué tal pasó su fin de semana? Esperamos que completamente relajado, feliz, con la familia, o si no, por lo menos aprovechando bastante bien su tiempo. En este lunes nos acompaña nuestro médico endocrinólogo, el doctor Ricardo Álvarez Vázquez, y con él estaremos conversando acerca del hipotiroidismo. Le recordamos que ese tema lo teníamos pendiente y lo anunciamos la semana pasada. Doctor, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Yo les dije, doctor, a nuestros amigos televidentes que la razón del tema era por el interés que había despertado en ellos mismos. Claro que sí, porque muchas personas hablan de que estoy un poco gordito, entonces no sé si es la tiroides, y que tengo estos problemas y no se sabe si es debido a que mi tiroides está fallando, que tengo. Entonces tenemos que aclarar algunas cosas que pueden ser de beneficio para la población. Ok, para empezar, esta mañana vamos a hablar acerca del hipotiroidismo. El próximo lunes vamos a estar hablando acerca del hipertiroidismo. De lo contrario, exactamente. De lo contrario, exactamente. Entonces, defínenos o márquenos ahorita la diferencia para que sepamos exactamente de qué se trata. Primero tendríamos que hablar de que tenemos una glándula aquí en el cuello, se llama tiroides, tiene forma de mariposa, es pequeña y cuando nosotros no somos capaces de tocarla significa que la glándula está en completamente estado normal. Cuando ya empezamos a tocarla o la vemos que se mueve cuando nosotros tragamos, entonces podríamos decir que está alterada. En el caso de los hombres, para que no se vayan a confundir. Sí, bueno, en los hombres el problema es que la manzana de Adán nos ayuda bastante. Pero sí en la mujer se nota, y como estos problemas del hipo o hiper son muy frecuentes más que todo en las mujeres, quizás 5 o 6 veces más en las mujeres que en los hombres, es donde ponemos mayor atención. El hipotiroidismo consiste en que las hormonas que se producen en la glándula no son suficientes para poder mantener el metabolismo corporal. El hipertiroidismo lo contrario, o sea, produce mucho. En el hipo es que no producimos suficiente por múltiples razones. Una de ellas podría ser de que la glándula, por un ataque inmunológico, o sea, anticuerpos en contra de la glándula, hicieran de que disminuyera su producción. Y entonces no es suficiente para cubrir las necesidades del cuerpo. Sabemos que las hormonas tiroideas, en primer lugar, tenemos que hablar para qué sirven. Las hormonas tiroideas nos sirven para, como un cierto termostato, como para mantener los niveles de consumo de energía de los diferentes nutrientes a nivel celular. O sea que la hormona tiroidea le dice a la célula: ahora vamos a quemar cierta cantidad de combustible. Si la hormona tiroidea es insuficiente, la célula empieza a producir menos energía de la que debería de producir debido a que no tiene el estímulo de la hormona tiroidea. Además de eso, dirige otros órganos, por ejemplo, el corazón. O sea, tiene mucha influencia en el corazón porque activa ciertas receptividad a las catecolaminas, o sea, a las adrenalinas, a noradrenalina. Entonces hace que el corazón se mueva más rápido o menos. Entonces cuando tenemos hipotiroidismo, el corazón funciona a una menor velocidad. Se puede notar porque fácilmente cuando uno examina a una paciente con hipotiroidismo, notamos que el pulso está bajo, anda por ahí por 50, 60, 70. Entonces eso nos indica de que algo tiene que estar fallando. A ver, ¿lo podríamos comparar, doctor, como con una batería? Como una batería, y una lámpara, por ejemplo. Sí. La cantidad de hormonas que se produce, si es deficiente, se va a ver si usted enciende la lámpara con una luz muy tenue, pero cuando tienes demasiada energía es bien fuerte. Entonces así funciona. Entonces el organismo disminuye todo su metabolismo, la producción de sustancias disminuye su velocidad, la producción de hormonas disminuyen también en diferentes órganos, también disminuye la velocidad de conducción de ciertos sistemas nerviosos, o sea que esa persona se vuelve un poquito así como lenta, como que no piensa muy rápido, que empieza también a notar otros cambios a nivel de diferentes sistemas. Por ejemplo, empieza a notar que su pelo se vuelve un poco seco, se vuelve un poco quebradizo y a veces lo pierde. También se empieza a notar de que la piel ya no es tan tersa como antes era, sino que se vuelve un poco seca, es una piel bien áspera. Entonces la paciente empieza a notar estas características, a veces no le pone atención, pero sí empieza a notar también que podría ser que esta persona, podría ganar un poquito más de peso del que él podía esperar, o de ella podía esperar. Ok, ahí viene la gran pregunta. Usted Sí. dice, ¿podría empezar a ganar un poquito más de peso? Vamos a ver qué es eso, porque la mayoría que están así dicen, me falla la tiroides. Tenemos llamada. Hola, muy buenos días. ¿Cómo está? Más o menos aquí. A ver, cuéntenos, ¿por qué? ¿En qué le podemos ayudar? Fíjense que yo estoy teniendo problemas con la glándula tiroides. Yo comencé así como dice el doctor, pero no sé si será igual, con unas aparentes lesiones de rascado en mis pantorrillas.
Entonces me ponía seca y yo pues a raíz de los secos pues me rascaba, entonces me trataban por eso. Comencé a aumentar de peso y ahora dicen que tengo problemas con la tiroides. Pero mi consulta es, doctor, yo estoy intentando embarazarme por primera vez. ¿Y qué tanto me afecta? Porque me dijeron que no podía, precisamente porque tenía el tratamiento con la glándula. ¿Qué tan desierto esto es y por qué razón? Muy bien. No le oí muy bien una parte en cuanto a las preguntas. No sé si tú lo oíste. No, para mí no fue todo claro. No fue tan claro porque parece que estaba hablando que tenía problemas de tiroides. No estoy seguro si teníamos un diagnóstico o no ya definido a qué se debe el fallo. ¿Aló? Sí. Sí, ya teníamos ya tengo un diagnóstico de tiroides. ¿Qué le están tratando? ¿Cuál fue el diagnóstico? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo, es lo contrario, o sea, sería de que su glándula está funcionando más de lo normal. Y la pregunta era que cómo le afectaba eso a usted. En un proceso de embarazo. En un proceso de embarazo. ¿O no? El problema es que ahorita ella está tratando de embarazarse por primera vez, pero dice que le dijeron que no podía porque estaba en tratamiento. Entonces ella quiere saber si eso es cierto y si es cierto, ¿por qué es cierto? Bueno, en primer lugar, si usted tiene hipertiroidismo ya reconocido y usted está planificando tener su niño, es necesario de que en primer lugar, de preferencia, esté en la mejor condición posible, o sea que esté bien controlada para poder planificar ya la fecha de la posible concepción. Porque cuando el paciente tiene hipertiroidismo y además de eso está embarazada, el niño puede tener ciertos riesgos. La madre también, porque cuando se crea un embarazo, algunas hormonas producidas en la placenta son capaces de estimular todavía un poquito más la glándula tiroides. Entonces podría exacerbarse el caso, podría volverse más hipertiroidea durante el embarazo, por lo tanto necesitamos controlarla antes de que quede embarazada y si queda embarazada, usar los medicamentos apropiados para mantener la tiroides dentro de los márgenes normales, para que tanto el niño como la madre estén protegidos de un problema que pudiera surgir. Pero sí es necesario que esté en buenas condiciones antes de quedar embarazada, por esa razón. Muy bien, vamos a una pausa comercial con esto. Ya sabe, nuestro teléfono está esperando por su llamada. No nos cambie. Hipertiroidismo es el tema que estamos tratando en esta mañana con nuestro médico endocrinólogo, el doctor Ricardo Álvarez Vázquez. Recibimos una llamada desde Colonia Escalón. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo está? ¿Se le oye bien? Bien, gracias, sí. Quisiera hacer una pregunta. Adelante. No sé si una persona que tiene hipertiroidismo o hipo, tiene la capacidad de adelgazar o de engordar, o le es difícil hacerlo por el problema que tiene. Muy bien. Muy buena pregunta, porque la verdad es que se puede engordar en ambas situaciones, y esa es la experiencia que hemos tenido nosotros. El paciente que tiene hipotiroidismo puede engordar debido a que su metabolismo está muy lento, o sea que no moviliza tan rápido sus nutrientes acumulados como son los que están en la grasa. Y en el hipertiroidismo, que es lo contrario, lo que sucede es que el apetito aumenta, porque el metabolismo se está acelerando, entonces el cuerpo siente que necesita recibir más energía, entonces el apetito aumenta, la persona puede comer bastante y subir de peso. O sea que no es cierto aquel axioma de que el hipertiroidismo nos produce delgadez y el hipotiroidismo nos aumenta de peso. Pueden aumentar de peso los dos, porque en uno es por hambre y el otro porque el metabolismo está bajo. Pero sí se puede en dar. ningún caso en el hipotiroidismo va a perder peso. Probablemente no, más bien tiene o mantiene o sube un poquito, pero no va a rebajar mucho de peso. En eso nos habíamos quedado pendientes, va a aumentar un poquito. ¿Qué es ese poquito? Bueno, el poquito depende, recuerde de que no existe la generación espontánea. O sea que usted no puede formar un edificio si no tiene ladrillos. O sea de que usted no necesariamente tiene que ganar de peso, pero si cuidas la cantidad de carbohidratos que usted consume, la cantidad de grasa, de ganar todo eso, entonces no necesariamente va a ganar nada. No importa el problema que usted tenga.
Si la persona, a pesar de tener hipotiroidismo, come bien, o sea, mantiene sus límites de alimentación en sus rangos normales, no va a subir de peso, por más hipotiroidismo que tenga. Aunque sí, el metabolismo va a estar bajo, lo que significa que en el momento que ella quisiera comer un poquito más de la cuenta, entonces sí va a acumular bastante. Porque no se está quemando nada, solo se está guardando, pero no se está quemando, porque el metabolismo, el termostato está bajo, entonces no consume energía. Quiere decir que el común denominador viene siendo los hábitos alimenticios. Exacto, ese es el factor común de toda la mayoría de los problemas que tenemos metabólicos en el país y en otros países también. Todo tiene que ver con eso. Sin embargo, en el caso del hipotiroidismo, no es tanto que la responsabilidad es mucha del paciente, porque sí tiene que ver con que tiene un problema metabólico que tiene que ser corregido. Y por eso es necesario identificarlo a tiempo. Ahora una pregunta, ¿qué Ajá. posibilidades tienen estos pacientes, estas personas, de regresar a su peso normal? Muy grandes posibilidades, porque si detectamos el hipotiroidismo a tiempo, nosotros empezamos el reemplazo hormonal. ¿A tiempo qué quiere decir? A tiempo significa que la persona o el médico sea tan suspicaz que puede detectar esos pequeños cambios, tanto físicos como sintomáticos, y reconocer el problema. ¿Qué pasa si no es a tiempo? Si no es a tiempo, entonces el problema progresa. Entonces, cuando la persona empieza a tener otros trastornos, por ejemplo, el colesterol se eleva, los triglicéridos se elevan, la persona gana peso, pierde pelo, o se vuelve muy delgadito, se quiebra, se cae. La persona empieza a ver que se le olvidan las cosas, o sea, no tiene la misma concentración mental que tenía antes. Esta persona ya no tiene la misma fuerza, energía para resolver problemas, a veces piensa muy lentamente. ¿Qué de una persona que dice que tiene hipotiroidismo porque es gordita, pero es una persona muy chispa? Probablemente no tiene hipotiroidismo. Muy bien, tenemos llamada. Hola, Diga. muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, por aquí, mire, queriendo hacerle una consulta al doctor. Adelante. Doctor, fíjese que yo necesito saber qué tan cierto es que a una niña de 3 años, mi niña tiene 3 años, a ella me le diagnosticaron al inicio pubertad precoz por el crecimiento de sus pechitos. ¿Cuántos años tiene, perdón? 3 años. Sí, 3. Ajá. Entonces, mi duda es de que al inicio se le diagnosticó eso, ¿verdad? Pero me le hicieron varios exámenes, una ultra, una frotivaginal, y a ella se descartó eso, ¿verdad? Pero siempre ha quedado en control. Cada 5 meses le realizan un frotivaginal para ver su nivel hormonal, pero en este último examen a ella me le salió 20% de hormonas, me parece, algo así. No sé qué tan peligroso es eso. Y la doctora me dio una dieta, ¿verdad? Yo se la he seguido a la niña, pero me dice que quizás algo que le di de comer, porque, pues sí, me dice, no le ha salido vello púbico, me dice ninguna de sus partes, ¿verdad? Y sí, realmente me tiene preocupada, pero no sé qué opina usted, doctor. Bueno, la pregunta es muy interesante. Generalmente estos problemas los mira el endocrinólogo pediatra por la edad del niño. Sin embargo, lo que yo podría comentarle es que este tipo de problemas a veces se dan, pero no tienen mayores consecuencias. A veces se dan porque por alguna razón existe una elevación o un trastorno en cuanto a la sensibilidad del tejido mamario, a tal vez una mínima cantidad de estrógenos que podría estar circulando. Entonces, debido a que la sensibilidad es más alta, puede tender a crecer un poco el tejido mamario sin necesidad de que existan cambios en otro nivel, como a decir a nivel púbico o un problema de tipo ya mayores cambios hormonales como la pubertad. Lo que se hace en esos casos es mandar un examen de laboratorio de base para saber cuáles son los niveles que tiene la niña a esta edad y compararlos con el tiempo para ver si hay algún cambio. Y si se encuentra una alteración muy alta en cierto tipo de hormonas, por ejemplo, si estuvieran muy altos los estrógenos, que son los que podrían hacer crecer los pechos, habría que estudiar de dónde provienen y por qué. Algunas veces son pues pequeños microtumores que podrían estar en alguna parte produciendo excesiva cantidad de estrógenos. No quiere decir que este sea el caso, pero sí es bueno seguirlos con el tiempo en base a exámenes de primera línea para después seguirlos comparando con el tiempo y a ver qué es lo que pasa. Pero no creo que sea mayores consecuencias. Esto a veces se da, especialmente, pues algunas veces los he visto hasta en los niños, no en las niñas.
que tienen crecimiento de sus pechos a pesar de que son varones a los 15 años y tienen un poquito más grande, pero no necesariamente significa que tengan ellos feminización, sino que su tejido mamario es hasta cierto punto más susceptible que otros hombres a la pequeña cantidad de estrógenos que pudiera estar circulando. Ese podría ser un caso en esto, pero no me preocuparía tanto. Lo importante entonces es que no deje de seguir y ir con un pediatra endocrinólogo. Pero tiene que buscar un endocrinólogo pediatra. Sí. Me parece en la sesión del miércoles pasado que hubo una pregunta relacionada también a la endocrinología pediátrica y el pediatra que estaba con nosotros dijo que solamente hay 3. Sí, la doctora Yachino es una. Exacto, es una de las que él menciona. Entonces, atención señora, para que usted se ponga las pilas con su hija. Sí. Pero volviendo al tema, doctor, entonces, una persona con hipotiroidismo es una persona que se le va a notar enferma. Mire, a veces cuando está comenzando, no. No, muchas personas tienen hipotiroidismo subclínico, que le llaman. O sea, de que... ¿Y que solamente sienten desgano? Un poquito de desgano, a veces es muy sutil porque lo que hacemos cuando sospechamos eso es mandar exámenes de laboratorio. Los exámenes a veces resulta que los niveles de las hormonas están normales, pero el TSH, que es el que nos dirige si es hipo o hiper, puede estar un poquito más elevado del normal, entonces nos indica que hay un hipotiroidismo subclínico, que no se manifiesta clínicamente, pero sin embargo ya existe, como que si debiera de producir mucha hormona para poder estimular la glándula. Ahí es como que estaríamos a tiempo de empezar un tratamiento. Exactamente. ¿El tratamiento en qué consistiría? El tratamiento consiste en levotiroxina, la mayoría de las veces. ¿Eso es tomado? Es tomado, una pastillita. Se toma al día, pero eso sí tiene que ser todos los días. Y lo que se hace es que se comienza con una dosis calculada base en el lado menor para poder subirla si es necesario y dependiendo del grado de hipotiroidismo que ella tenga en base a la TSH que nosotros medimos. Eso es un examen en sangre. En sangre, sí. Eso nos mide el nivel de hormonas y el TSH, que es el parámetro que tenemos para saber si es alto o bajo. ¿Va a tomar de por vida la pastilla? Bueno, no necesariamente, porque la causa de hipotiroidismo puede ser transitoria. Digamos que tenemos un hipotiroidismo debido a una tiroiditis. Una vez que pasa la tiroiditis, pues ya no necesita tomar. O sea, todo depende de cuál sea el problema que está causando el hipotiroidismo. Si es una cuestión crónica, a veces existe una tiroiditis de Hashimoto, que alguna vez la mencionamos, que fluctúa como una montaña rusa. Entonces a veces está muy alto, a veces está muy bajo, depende de cómo estimule la glándula. A veces cuando existe el hipotiroidismo de este tipo, a veces hay que dar la pastilla, a veces hay que suspenderla, porque cuando está produciendo la glándula mucho ya no la necesita y cuando está produciendo menos, entonces sí. Por el tiempo, este tipo de enfermedad puede llegar a ser completamente hipotiroidismo y en esos casos sí hay que reemplazarlo ya de forma permanente. Si una persona, doctor, no se dio cuenta que estaba sufriendo de hipotiroidismo, luego se dio cuenta, pero no le dio la importancia que debía darle y así siguió el resto de su vida, ¿qué consecuencias va a tener más adelante? Bueno, ¿Va a poder desempeñarse normalmente en su trabajo? Bueno, tarde o temprano se tiene que dar cuenta, porque el hipotiroidismo es una enfermedad que empieza a manifestarse al principio muy sutilmente, pero después se hace muy drásticamente. Entonces, si sigue progresando, se hace peor, la persona ya empieza a verse, ya no es la misma persona. Usted nota una persona que ya no tiene la misma tersura de la piel, una persona que le ha caído el pelo hasta de las cejas, una persona que ha perdido cabello, que se mira una mirada como perdida, que no tiene una concentración mental, usted repite las cosas y como que no escuchó. O sea que va progresando de tal manera de que esta persona como que se hubiera estado desarrollando Alzheimer en cierta forma, aunque no la tenga. Y se venden los ojos como llenos, como puffy que le llaman, o sea que tiene un montón de ojeras y es fácilmente reconocerlo, especialmente en las jóvenes que tienen problemas ya menstruales y tienen otras cosas, entonces ya eso los llama la atención para poder ir a consultar a un endocrinólogo. O sea que no se puede prolongar mucho tiempo cuando existe el hipotiroidismo de forma permanente. Pero sí es importante reconocer todas esas características tal vez antes que lleguemos a eso. Por eso se necesita la suspicacia tanto del paciente en reconocer cuáles son los cambios personales y también la suspicacia del médico al que se le consulta para que detecte que eso no es normal y que tiene que investigarse qué es lo que está pasando. Okay, entonces podemos cerrar el programa diciendo que si usted está sospechando de alguno de los síntomas que el doctor ya nos mencionó, o bien ya está diagnosticado, dele continuidad porque entonces la cosa se va a volver crónica. Pero si usted está utilizando nada más la excusa del hipotiroidismo por no seguir un régimen alimenticio adecuado para usted, si es más rico quedarse en la casa que hacer el esfuerzo de levantarse temprano para ir al gimnasio,
Entonces ya no mienta, no se engañe usted solito. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Un placer de estar aquí con ustedes. Gracias a ustedes también. Nos vemos mañana dándole continuidad al tema de la semana anterior. Cuidados y precauciones durante el embarazo. Cuídense mucho, que Dios me lo bendiga.